Vamos a buscar Isaías capítulo 52, versículos del 1 al 15. Isaías 52, del 1 al 15, y vámonos de 3 en 3. Despierta, Sión, despierta, revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono. Libértate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor omnipotente: en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma el Señor: ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivos ha llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que te trae buena nueva, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, aún gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpan en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apártese, apártese, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan del medio de ella, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas del Señor. ¿Por qué no saldréis apresurados, mi rey, huyendo? Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Amén. Y hoy continuamos con doctrinas bíblicas básicas y vamos a ver la segunda parte de destinos finales. Y en el mensaje semanal previo a este hablamos del lago de fuego como destino final de aquellos que decidieron no tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. Hoy meditaremos sobre el otro destino final, el de los redimidos por Cristo. Entre 1634 y 1638, el agustino novohispano, Fray Miguel de Guevara, escribió un volumen misceláneo titulado Arte Doctrinal y Modo General para Aprender la Lengua Matlaltzinca. Estos indígenas ocupaban el área del oeste del Nevado de Toluca. Todavía se encuentran por Metepec. Y en este escrito se encontró un soneto que a lo largo de la historia ha sido objeto de diversas atribuciones. Pero la atribución a Fray Miguel de Guevara es la más aceptada por los estudiosos. Y dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte.
muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aún lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. La Biblia enseña que al morir, los redimidos no permanecen en un estado inconsciente, lo que han dado en llamar el sueño del alma, sino que entran inmediatamente a un lugar de comunión con Dios, conocido como tercer cielo, paraíso o seno de Abraham. Sin embargo, estos términos no describen el estado final de los justos, sino su destino intermedio entre la muerte física y la resurrección en la segunda venida de Cristo. En el cielo hay una numerosa hueste de creyentes esperando. Y cuando el creyente verdadero muere, está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Vean 2 Corintios 5:8. Así que nos mantenemos confiados y preferíamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Entonces, cuando nos ausentamos de este cuerpo, los que hemos nacido de nuevo, estamos junto al Señor. Estos creyentes están disfrutando de la presencia de Jesús, lo cual es mucho mejor. Filipenses 1:23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Amén. El cielo es una palabra usada en la Biblia de tres modos diferentes. Génesis 1:3 la usa para la región de las nubes. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Ya? La región donde están las estrellas también es conocida como cielo. Génesis 1:17. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y una tercera, que es el lugar donde Dios mora. Pablo le llama el tercer cielo y paraíso. Segunda a los Corintios 12:2 y el 41. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa, 12:2. Y 41. 12:41. Segunda a los Corintios 12:2. Es que no tengo hasta el 41. Pero 12:2 y después el 40. estás en la primera. Ah, Segunda a los Corintios. ajá, sí estoy ahí. Ok, 12:2. No, no llega al 21. Ajá. Pero el 12:2 no fue lo que leíste. Sí, en 12:2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? No, segunda a los Corintios 12 no dice eso. 12:2. Ya. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ok, y el 4, versículo 4, dije 41 es 4. Sí. Entonces, segunda Corintios 4. Ajá. Ahora 41. No, en El 4, 12:4. 12:4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces Pablo utiliza tercer cielo y paraíso para referirse al lugar donde Dios mora. Y siempre se habla del cielo como estando arriba. Satanás dijo, subiré al cielo. Isaías 14, 13 al 14. Decías en tu corazón,
Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Amén. Subiré. Y nosotros sabemos que nuestro Señor está ahora en el cielo, porque después de la resurrección, Él ascendió en un cuerpo de carne y hueso. Él llevó al cielo un cuerpo humano glorificado. Lucas 24, 38 al 39. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis amigos y mis pies. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Y de una vez el 51. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Amén. Entonces, fue llevado al cielo con un cuerpo humano glorificado. Hechos 1, 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto en ir al cielo. Amén. Y hay una pregunta: ¿cómo es el cielo? Bueno, los escritores de la Biblia no podían hallar lenguaje adecuado para describirlo, por lo que hacen uso de aquello que les es conocido para hacerlo. Uno de mis profesores de griego y Nuevo Testamento, Richard Garrett, alguna vez comentó que para él su destino final se encontraba en una enorme biblioteca. Pero veamos qué dice la Biblia en cuanto al destino final de quienes optamos por tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Dios mediante Jesucristo. El primer punto es: ¿dónde están los salvos? Lucas 23, 42 al 43. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este contexto es el del ladrón clavado en la cruz. Y la palabra paraíso en el original viene como paradisos. Paraíso, que de hecho viene de una palabra árabe. Y quiero dejar bien claro que el Hades era el lugar donde esperaban los justos que habían muerto antes de la venida de Jesús. Pero después de la resurrección, el Hades se convirtió en un lugar de espera temporal para las almas de los que no han sido salvados, los malvados. Jesús descendió al Hades, Sheol, para liberar a los justos que esperaban su venida. Y al resucitar, llevó a estos justos con él al cielo. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces llevó cautivos a los que había cautivado con su gracia. En 1 de Pedro 3, 18 al 22. Porque Cristo murió por los pecados
una vez por todas el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quienes están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Amén. Entonces aquí en 1 de Pedro no tenemos una descripción de un descenso al infierno. Y ojo, el infierno todavía no entra en operación. Tenemos la victoria cósmica de Cristo sobre el mal, anticipada desde los días de Noé. Cristo descendió al seno de Abraham, al lado bendito del Hades. No fue a predicar a los muertos, porque no hay una segunda oportunidad para estos. Él proclamó, como un heraldo, su victoria. El verbo que se utiliza aquí es kirizo, pregonar, proclamar, publicar, como heraldo, divulgar. Y en la literatura judía, concretamente en el libro de Enoc, se describe a los ángeles caídos, los ángeles que pecaron en Génesis 6 del 1 al 4. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos soles de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Ok, esa traducción habla de gigantes. Y gigantes para nuestra época se entiende como alguien de una estatura muy alta, pero viene del griego, giant. Y el griego tradució como giant la palabra nefilim, los caídos. Y en Enoc, a estos ángeles que no guardaron su dignidad se les conoce como espíritus encarcelados en oscuridad y prisiones eternas, esperando el juicio final. Esta idea también se encuentra en Judas 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cristo, en su preexistencia, como el verbo, les anunció juicio a través de Noé. Su predicación fue indirecta, por medio de la construcción del arca. Pedro, en su carta, lo que destaca es la importancia de la esperanza en medio de la adversidad y la perseverancia en la fe. No enseña salvación post-mortem, sino que muestra el juicio de Dios sobre los impíos, como en los días de Noé. La promesa hecha al malhechor nos permite saber a dónde va al morir quien ha sido justificado. Al morir los salvos van al paraíso, tercer cielo, seno de Abraham. El segundo punto es qué características tiene el tercer cielo.
Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Amén. La palabra que utiliza aquí para consuelo viene del griego parakaleo, que puede traducirse como rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar, que es de donde viene también la palabra paraclito, que le dicen el paracleto, pero es paráclito. Y donde habla de angustia, la palabra es odinaome, estar angustiado, estar desesperado, estar afligido, preocuparse, sufrir mucho, estar padeciendo mucho dolor. Y tú estás padeciendo mucho dolor. Recordemos que el tercer cielo, el seno de Abraham y el paraíso representan lo mismo. El lugar intermedio de los justos mientras Cristo no vuelva. Pablo, cuando fue llevado allí, oyó cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Como ya vimos en 2 Corintios 12, del 1 al 4. Y en la parábola del rico y Lázaro, se nos dice que es un lugar de consuelo y reposo, separados definitivamente de los malvados. El seno de Abraham enfatiza la comunión con los redimidos. Abraham representa a todos los salvos, mientras que el paraíso enfatiza la comunión con Cristo. Sin embargo, sin importar el nombre que usemos, no es el destino final. Porque los redimidos en el paraíso, seno de Abraham, aunque tienen plena conciencia, Lucas 16, 22 a 25, Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. El rico alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en estas llamas, o en esta llama. hasta el 25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. 25. Sí, amén. Entonces, la palabra nos dice que en el seno de Abraham en el paraíso hay plena conciencia y quienes están ahí tienen gozo anticipado, pues disfrutan de la presencia del Señor. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aún no tienen un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, 53 al 54. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. Entonces, aun cuando no tienen un cuerpo, están disfrutando de la presencia de Cristo. Y no disfrutan de la plenitud de la resurrección porque Cristo no ha vuelto. Y ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Hebreos 11, 39 al 40.
Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén. Entonces todos entramos juntos a la meta. Entonces imagínatelo, incluido Pablo, va a entrar con nosotros a la meta. El paraíso es increíble. Pero, como decía aquel hombre del sistema mexicano, aún hay más. Raúl Velasco se llamaba. Tercer punto, los salvos están esperando la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Amén. La resurrección ocurrirá en la segunda venida. Y hay quienes están ocupados tratando de interpretar los tiempos para determinar cuándo será. Y olvidan o desconocen lo que dicen las Escrituras. Lucas 17, 20 al 21. Habiendo preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirá, miren aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y obviamente Jesús, que ya está en el cielo, que ya está con todos sus poderes una vez más, por supuesto que sabe cuándo regresa. Hechos 1, 7 al 8. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Marcos 13, 10. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú has nacido de nuevo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Según a los Corintios 1, 21 al 22. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. 22. Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Entonces, si tú naciste de nuevo, recibiste al Espíritu Santo, fuiste sellado con Él. Y así como el Padre envió a Jesús, Él nos ha enviado a quienes decidimos entregarle a nuestro libre albedrío. Vean Juan 17, 14 al 21. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Mateo 24, 36. ¿24? 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13, 10. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando lo lleven y los entreguen, El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. todas las naciones. Y como vimos en Hechos y como vimos en Mateo, se nos mandó a ser testigos, se nos mandó a ser discípulos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entre los misioneros hay un dicho que dice, Dios tuvo un hijo y lo hizo misionero.
Y Jesús dijo, como el Padre me envió, así los envío yo. Y no en nuestras fuerzas, sino guiados por el Espíritu Santo. Vean Juan 16, 7 al 15. ¿Juan qué? 16, 7 al 15. Siete al 15. Juan 16, 7 al 15. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre, y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aun cuando tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío se lo hará saber a ustedes. Amén. Entonces, el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. A ti no te mandaron a convencer a nadie, te mandaron a compartir las buenas nuevas de salvación. Tú decides si quieres obedecer y ser su testigo en tu Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O ser negligente y perderte la oportunidad de ser usado para edificar a su cuerpo y extender su reino. Primera a los Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Y decía que Pablo va a entrar junto con nosotros a la meta. Sí, pero muchos de los que entran a la meta es de panzazo. Pablo va a ser con honores. Segunda a los Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces, todos iremos al tribunal de Cristo. Y, ojo, el tribunal de Cristo es diferente del juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es para los que no están en el libro de la vida, es para los que no han nacido de nuevo, es para los que están en el Hades, es para los que van a terminar en el Gehenna, en el infierno. El juicio el tribunal de Cristo es para los salvos. Segunda de Pedro 3, 8 al 13. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán como el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un suelo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Amén. Y si como a ti te molesta el calor que estamos teniendo, bueno, lo que viene no es comparable, esto es nada. Los salvos esperan con ansias la resurrección, pero también la apresuran. La conclusión es que la nueva Jerusalén es el destino final. Apocalipsis 21, 1 al 8. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada con su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará todas las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Los salvos no permanecerán en el tercer cielo, sino que heredarán la tierra renovada y serán parte de una nueva y perfecta comunidad humana. Tras la victoria definitiva de Cristo y el juicio del gran trono blanco, Juan describió a la nueva Jerusalén, el clímax de la revelación bíblica sobre el destino eterno de los redimidos y la consumación del plan de Dios. La nueva Jerusalén no solo representa una realidad futura literal, sino también el cumplimiento simbólico de todas las promesas divinas sobre restauración, comunión y gloria. Es la morada de Dios con los hombres, la expresión definitiva de la redención del cielo nuevo y la tierra nueva. El aspecto central es que Dios mismo habita con los hombres, Emmanuel. El cumplimiento de la promesa de Dios de habitar entre su pueblo. Levítico 26, 11 al 12. Además, haré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Ezequiel 37, 27. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
prometido desde el Antiguo Testamento. El concepto del tabernáculo alude a la presencia de Dios en medio de Israel en el desierto, ahora plenamente cumplida en la comunión eterna. En la Nueva Jerusalén no hay templo. Apocalipsis 21-22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita sol ni luna, pues la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:11 y 23. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también las murallas y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el 10º con crisoprasa, el 11º con jacinto y el 12º con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La ciudad principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Entonces aquí toda esta descripción, recordemos que los autores bíblicos tienen que describir con lo que ellos conocen. Y Pablo decía, hay cosas que el hombre no puede describir con palabras. Entonces, la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. La ciudad resplandece con la gloria de Dios. La Nueva Jerusalén es la respuesta final a las promesas hechas a Abraham, a David y al pueblo de Israel. Vean Isaías 65, 17 al 25. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. No serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor,
y ellos y sus bastardos con ellos. Y sucederá que antes de que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerán paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán del todo mi santo monte, dice el Señor. Amén. Y la ciudad es también la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Amén. Lo que la vincula con Efesios 5, 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La idea de una iglesia glorificada. En la Nueva Jerusalén se tiene acceso al árbol de la vida, que era inaccesible desde Génesis 3. Ahora da 12 frutos mensuales y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Se trata de una restauración plena, no solo física, sino espiritual y eterna. La Nueva Jerusalén no es una alegoría meramente espiritual ni una utopía simbólica, sino una realidad escatológica, gloriosa, prometida por Dios, preparada por Cristo y revelada al apóstol Juan para consuelo de su iglesia. La Nueva Jerusalén es la culminación del plan redentor, donde la comunión entre Dios y su pueblo es plena, eterna y gloriosa. Su belleza y perfección no radican solo en su arquitectura celestial, sino en la presencia misma de Dios y del Cordero, y en la vida renovada que ella representa para los redimidos. Con ella concluye la Biblia y con ella comienza la eternidad. Apocalipsis 22, 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice: sí vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranatha o Maranatha. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. La morada final de los redimidos está junto a Dios. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque sabemos que fuiste a preparar un lugar para que donde tú estás, nosotros también estemos. Y puedes ser esa gran biblioteca de Garrett, o mi idea de la biblioteca en una cabaña al lado de un lago con montañas. Pero Señor, tú nos vas a sorprender, porque seguramente nuestra imaginación se está quedando muy corta. Gracias por ese lugar que nos tienes preparado. Gracias por la muerte y resurrección de Jesús. Y pedirte por aquellos que no han tomado la decisión de tener una relación personal, cercana, íntima de amor contigo. Pedirte que no seamos negligentes y que cumplamos con lo que nos has ordenado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, por fin se fue el camión del gas. Así que, qué ruidera. Estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Y si tú no has tomado la decisión por Cristo, hoy es un buen día para que tomes esa decisión. Para que vayas al lago de fuego y tengas un lugar junto a Él en la eternidad. Para que seas cociudadano nuestro en la gran
Jerusalén, la nueva Jerusalén. Shalom, shalom.